de XP Investments por acompañarnos esta tarde desde Miami. Alberto, muy buenas tardes, bienvenido. A ti, Raquel. Alberto, pues empezar por tu reacción inicial a este tan esperado dato de la inflación del día de hoy, que además pues marca una baja consecutiva por segunda ocasión, aunque sea un poco menor a la del mes pasado. Pues Raquel, yo creo que diría que es un buen dato, fue un dato positivo, no espectacular como el del mes anterior, que fue una gran sorpresa, pero fue un dato que salió bastante cercano a lo que esperábamos la mayoría de los analistas. Yo, por ejemplo, esperaba que la inflación subyacente se incrementara 0,17 y se incrementó 0,22, o sea, una diferencia de 5 puntos básicos que es básicamente bastante baja, pero la parte más importante, Raquel, es que nuevamente tuvimos noticias positivas, por ejemplo, en el componente de arrendamientos y en el componente de hoteles, que es la parte más estructural desde el punto de vista de la inflación de servicios. Entonces, el hecho de que sigamos teniendo desinflación en este sector tan importante es claramente una buena noticia porque es el 42% del índice subyacente y todos los servicios en sí son el 60% del índice subyacente. Entonces, lo que necesita la Reserva Federal, la economía de Estados Unidos para encontrar nuevamente algo de mayor equilibrio macroeconómico es una continuación de la desinflación en el sector de servicios y ya vamos para 3 meses seguidos de eso y eso es una buena noticia. Alberto, además de estos dos sectores que mencionas, hubo también, me parece, un gran esfuerzo por parte de las grandes cadenas de descuento, por los supermercados, para reducir algunos de sus precios, pero también está esta duda sobre si mantendrán esas reducciones este verano y también, sobre todo, una vez que los costos de los fertilizantes, de la energía, sigan trasladándose conforme continúa el conflicto en Medio Oriente. Entonces, preguntarte qué tan sostenible es este resultado entonces. Pues exactamente esa es la pregunta del trillón de dólares, Raquel, que es ¿qué tanto tiempo vamos a seguir teniendo que lidiar con esta incertidumbre de Medio Oriente? Mira, Raquel, yo creo que tú y yo hemos hablado bastantes veces en los últimos meses y cada vez que salimos a conversar sobre el estrecho de Hormuz, yo muy seguramente te he contestado que esto se acaba en 2 semanas o en 3 semanas o máximo en un mes. Y ya vamos para 5 meses, Raquel. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si tú me hubieses a mí preguntado en marzo de este año que dónde iba a estar el precio del petróleo en agosto si se mantenía el conflicto en Medio Oriente, yo te hubiera contestado que 160, $180 mínimo. Y mira dónde estamos, estamos en $80 en el WTI, que es más alto de lo que debería estar, sin duda alguna, porque lo que muestra la curva de futuros es que está en backwardation total y implica una expectativa de que deberían bajarse nuevamente el precio del petróleo a más largo plazo. A pesar de eso, pues estamos en un nivel que yo diría que es aceptable o muy sorprendente bajo la coyuntura actual. Entonces, para mí es algo que hay que tener en cuenta y es una buena noticia. Y lo que implica es que, en mi opinión, el mercado sigue pensando que este conflicto se acaba de alguna forma u otra en el corto plazo. Y dos, que el mundo es mucho más resiliente y mucho más recursivo de lo que esperábamos nosotros los analistas y que se ha logrado ajustar a una oferta de petróleo menor o más desorganizada, pero pues ahí sigue. Alberto, como mencionaba al inicio del programa, pues este era un indicador muy importante porque lo observa de cerca la Reserva Federal. ¿Qué tendría que ver la Fed en los próximos datos que vienen para descartar definitivamente otra alza este año? Mira, Raquel, yo creo que en este momento el dato más importante va a volver a ser el dato de empleos. El dato de empleos que nos van a publicar a inicios de septiembre con los números de agosto. Y Raquel, si volvemos a tener un dato negativo, como lo tuvimos para julio, acuérdate que se perdieron 24.000 empleos, fue que se perdieron, si la memoria no me falla, en términos netos, pues si volvemos a tener un dato negativo en empleo, yo veo muy difícil desde el punto de vista político que la Reserva Federal pueda subir las tasas de interés. Y Raquel, ¿por qué? Porque la Reserva Federal no es un banco, no es un inflation targeter, no es como Banxico o no es como el Banco Central Europeo o como el Banco Central de Brasil o de Inglaterra, que tienen un mandato único que es el control de la inflación. La Fed tiene un mandato doble. Entonces va a ser muy difícil desde el punto de vista político para Kevin Walsh y sus compañeros del comité
subir tasas de interés donde tengamos un dato de crecimiento negativo en el empleo neto. Entonces todo va a depender de ese número. Ahora, si tenemos un dato, supongamos, Raquel, en que la primera semana del primer viernes de septiembre nos anuncian que la economía de Estados Unidos creó 180.000 empleos, pues Raquel, la Fed sube tasas de interés. Finalmente, Alberto, ¿cómo evalúas la reacción de los mercados al dato el día de hoy? Y también, ¿qué le dices a tus clientes, a los inversionistas que están mirando de cerca este dato? Pues mira, Raquel, con este dato de desinflación, a mí me llama mucho la atención la falta de reacción de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, el dato fue bueno. El bono de 10 años debería estar por lo menos 6, 7 puntos básicos por debajo de lo que está hoy. El bono de 2 años reaccionó de una forma relevante porque se disminuyó mucho la probabilidad de que suban tasas de interés en septiembre. Ahí hubo más movimiento, pero en la parte larga de la curva no lo estamos viendo, Raquel. Y eso solamente tiene una explicación. Una, que realmente el mercado está mucho más preocupado, el mercado de bonos, de lo que quizás estén otros inversionistas, analistas, con la situación fiscal de Estados Unidos. Y la verdad es que, por ejemplo, los datos que salieron hoy son ridículamente malos, Raquel. Hoy se anunció que el déficit fiscal el mes anterior estuvo en 430.000 millones de dólares en un mes. En un mes, Raquel. O sea, Estados Unidos gastó el doble de lo que recibió en recursos. Entonces son temas fiscales muy complicados y eso ha generado, pues obviamente, una tendencia al alza de las tasas de interés. Y la segunda parte también es que con tanta emisión que hay hoy en día de bonos nuevos para financiar la infraestructura de la inteligencia artificial, pues se ha comenzado a utilizar mucho más capital y por lo tanto el capital dentro de la economía vale más. Entonces, por eso es que no vemos esa reacción de las tasas de los bonos del tesoro. Yo igual sigo pensando, Raquel, que las tasas actuales de intervención y las tasas actuales de los bonos del gobierno de Estados Unidos están en un nivel restrictivo que disminuyen la velocidad del crecimiento económico en Estados Unidos. Y por lo tanto yo sigo pensando que es mucho más lógico pensar que en los próximos trimestres vamos a ver disminuciones de tasas de interés a que vayamos a ver incrementos adicionales en las tasas de interés. Alberto, te agradezco mucho, como siempre, por haber compartido tu análisis con nosotros. Que tengas una muy buena